Ya. Ya Ya dejo está pasar nomás grabando. entonces a la gente. Ya, voy a admitirlo a todos. Mm, y acá hay una forma más. Ya. Yo creo que esperemos un par de minutos para empezar. Oye, igual hay harta gente, pero... Hasta las 6:05. Ya. Yo estoy compartiendo pantalla para que me vayan diciendo cuando cambie de diapo. Ya. Ya aparte nomás. Ya. Voy. Ya. Hola a todos. Igual somos hartos. Vamos a empezar con la ayudantía. Decidimos hacer como un mega mix de endocrino para pasar como todas las 4 clases más importantes del módulo para prepararse para el certamen y para el examen de la próxima semana. Así que eso, vamos a estar el Yerak, el Felipe, el Bastián, Camila y yo. Dale. Ya, en primera instancia vamos a empezar con preguntas de respecto a los trastornos del eje hipófisis y hipotálamo. Y en esto, la primera pregunta es respecto a la diabetes insípida. De las siguientes condiciones, ¿cuál presentaría un aumento de la concentración urinaria más del 50% tras una restricción hídrica y una prueba de 2 microgramos de desmopresina? Entonces las alternativas eran polidipsia primaria, intoxicación con litio, hipocortisolismo y lesión del tallo hipofisiario, siendo la última la más respondida. 24 personas en el Instagram respondieron eso. Dale. Ya, entonces en sí, empezando con lo más teórico, para entender un poco cuál es la respuesta correcta a esta pregunta, tenemos que ver cuáles son las causas de la diabetes insípida. Entendiendo la diabetes insípida como es este trastorno producido por eh,
por esta alteración a nivel de la hormona ADH. Entonces tenemos la diabetes insípida a nivel central y la diabetes insípida a nivel nefrogénica, que se van a diferenciar en su mecanismo fisiopatológico. A nivel central, principalmente, vamos a tener lo que es las patologías hipotalámicas, principalmente, en los que va a generar una falla en la producción de la ADH, y esto puede ser a nivel idiopático hereditario o por un daño a la estructura hipotalámica, recordando que la ADH es una hormona hipotalámica a diferencia de la mayoría de las otras hormonas de este sistema, porque principalmente el hipotálamo produce la ADH, la oxitocina y las hipofisiotropinas, que estas últimas no tienen una implicancia muy grande a nivel de efectos, pero sí a nivel fisiopatológico. Y dentro del hipotálamo puede existir entonces estas fallas secundarias que lleven a que no se produzca la hormona y pueden ser a nivel vascular, por ejemplo, un accidente vascular encefálico o una hipertensión encefálica, o a nivel infiltrativo, por ejemplo, la sarcoidosis y la amiloidosis, que es lo que principalmente se describe. También el hipercortisolismo, pero esto tiene que ver por la regulación más o menos de este sistema del ADH, recordando que el cortisol lo que hace es bloquear la liberación de este. Y también recordando que en el caso del hipocortisolismo se puede descontrolar un poco la secreción, generando más bien un síndrome de secreción inadecuada de ADH más que una restricción y una dieta insípida. Por otro lado, tenemos lo que es la patología del tallo tubero infundibular, que puede ser traumática por una lesión a nivel del tallo, tumoral por los diferentes tumores que pueden aparecer en esta estructura, tanto los adenomas como los craneofarengiomas, entre otros, y a nivel quirúrgico, que puede ser por el daño también a nivel del tallo. Y por otro lado, lo que son las patologías neurohipofisiarias, esto por la vía de secreción del ADH, más que por su producción en sí, tiene que ver con el transporte, pues, y es por esto que lo que puede afectar a esta parte quirúrgicamente, donde se afectaría evidentemente el transporte, también el síndrome de Sheehan, que está como infarto pituitario, que normalmente se escribe clásicamente, una mujer embarazada está dando parto y sufre una hemorragia extensa, a causa de esto sufre un infarto a nivel de la hipófisis, eso es lo que clásicamente se describe, y la hipofisitis autoinmune. A nivel del riñón, existen otras causas que no es más bien producto a la secreción de ADH, sino más al efecto que tiene la ADH a nivel del riñón. Recordando que la hecha al nivel de riñón lo que hace es que se puedan poner las acuaporinas a nivel del tubo colector, permitiendo que se extraiga agua y concentrando la orina. Y ahorrando finalmente como agua hacia el sistema. Entonces, a nivel del riñón tenemos que recordar un poco lo que es la fisiopatología renal y qué son las cosas necesarias para poder generar este funcionamiento de la acuaporina, que primero que exista la ADH y también lo que es la concentración medular. Porque el agua finalmente se va a mover por gradientes de concentración, entonces necesitamos que la médula esté concentrada y no solo que la acuaporina esté en el túbulo colector para poder absorber agua. Entonces, por esta razón podemos tener alteraciones en lo que es la concentración medular y también alteraciones en lo que son la expresión de la acuaporina, y no directamente por la falta de ADH. A nivel de la alteración de la concentración medular tenemos, y recordamos, el módulo de renal, la hipercalcemia, el síndrome de Bartter y la enfermedad renal crónica. Y a nivel más del túbulo colector podemos tener lo que son las mutaciones del receptor B2, recordando que la ADH actúa en diferentes receptores a nivel del cuerpo y los que importan a nivel del riñón son los B2, recordando B2 hay dos riñones, en cambio los otros que son los B1 son más a nivel vascular. Y en sí la disminución de la expresión de acuaporina no por la disminución de la ADH, sino que porque existen ciertas alteraciones a nivel de las células tubulares del túbulo vector que no permiten que se exprese la acuaporina, o que haya una falla en la síntesis de acuaporina. Dentro de esto se destaca la hipercalcemia, la hipocalemia, donde era súper mencionada en el módulo de renal esta nefropatía hipocalémica, el litio como fármaco y la democleociclina, que es una tetraciclina,
un antineoplásico que también podría generar esto. Dale, ya. Entonces, como para recordar un poco respecto a las pruebas que se pueden hacer y cómo podemos orientarnos al diagnóstico, tenemos esta diabetes insípida y si en una primera instancia generamos una restricción hídrica, podemos excluir al consumo de agua como un causante de un síndrome poliúrico, que es lo que vamos a ver después, posteriormente con la polidipsia. Y posterior a esto, para excluir el consumo de agua, tenemos que hacer una prueba de desmopresina. Y esto es como un análogo de la ADH finalmente. Y pues, en este caso podemos tener dos escenarios. Que responda y que haya a un cambio significativo mayor al 50% en el caso en que tendríamos una diabetes insípida central, o que no responda y que el cambio sea menor al 10% y estemos en el escenario de una diabetes insípida a nivel nefrogénico, con todas las causas que expliqué recién en el cuadro anterior. Dale. Entonces, para ordenarse un poco en esto, en el diagnóstico diferencial de los síndromes poliúricos, que evidentemente es una de las características más importantes de la diabetes insípida, que le da el nombre, por esto la diabetes, tenemos los tres cuadros y la normalidad. Y este es un cuadro que aparece en sus apuntes, en donde vemos cómo varían los distintos cuadros respecto a la osmolalidad urinaria, la osmolalidad plasmática, la relación entre estos, qué pasa con la restricción del agua y qué pasa con la adición, como con el uso de esta desmopresina. Y también los niveles de ADH plasmática. A nivel de la diabetes insípida central, vemos que tanto la osmolalidad urinaria como la plasmática en la osmolalidad urinaria está disminuida y la osmolalidad plasmática está aumentada. Y esto es porque finalmente se está eliminando mucha agua y lo que se está haciendo a nivel del cuerpo es concentrar la osmolaridad. Razón por la cual la relación que tenemos entre la orina y a nivel plasmático es menor a 1. Y cuando restringimos con agua, que era lo que estábamos hablando recién, para excluir que el consumo de agua sea un causante, vemos que no hay un cambio significativo. Entonces, el consumo de agua no está generando el síndrome poliúrico. Y cuando agregamos esta desmopresina, el cambio es mayor al 50% porque efectivamente lo que está sucediendo acá es que hay una falla en la secreción de ADH. Entonces, cuando agregamos este análogo, empieza a funcionar bien el sistema, finalmente. Y por eso también los niveles de ADH plasmática son negativos. No hay ADH en el sistema. A diferencia de lo que pasa con la diabetes insípida nefrogénica, en donde también tenemos este mismo patrón en que hay una osmolalidad urinaria muy baja y una osmolalidad plasmática elevada, la osmolalidad urinaria porque hay mucha agua saliendo por el riñón, y la osmolalidad plasmática nuevamente por esta falla a nivel de la reabsorción de agua, concentrando los compartimentos del sistema. Y nuevamente, el consumo de agua no es culpable, por lo que la restricción de agua no va a generar un cambio. Y en el caso de el uso de desmopresina, la desmopresina no va a tener un efecto porque finalmente lo que está fallando acá es el riñón. Entonces, aunque le agreguemos desmopresina, el efecto que tenía la DH, que de hecho en este caso va a estar muy aumentada, no va a cambiar en lo absoluto. En el caso de la polidipsia primaria, este también es un síndrome poliúrico, pero es más bien por otras causas fisiopatológicas que pueden ser a nivel psiquiátrico o a nivel funcional por una falla en el sensor de SET. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia de los otros cuadros, vamos a tener una osmolalidad urinaria baja, porque vamos a estar eliminando mucha agua por el riñón, y también una osmolalidad plasmática baja. Es razón por la cual la relación va a estar más bien elevada sobre 1. ¿Y qué es lo que pasa cuando restringimos agua? Se soluciona un poco el problema y empiezan a normalizarse los valores de la osmolalidad urinaria. Y efectivamente, a donde no es una alteración de la ADH en sí, cuando agreguemos la desmopresina, el cambio no va a ser significativo. Y los niveles de ADH en sí están disminuidos porque acuérdense que la ADH, los estímulos que tiene la ADH, que tienen que ver con el aumento de la osmolalidad plasmática y con esta disminución de la VAE mayor al 10%. Y les dejé abajo también los valores normales para cuando vuelvan a revisar la tabla y puedan ir comparando cuáles son las situaciones respecto a las situaciones fisiopatológicas. Dale, Yera. Entonces, respecto a esto, la alternativa correcta efectivamente era la alternativa que fue más contestada, que es la lesión del tallo hipoficiario, y es principalmente por este síndrome tuberoinfundibular,
donde se genera una diabetes insípida central, por lo que la adición de desmopresina va a generar un cambio significativo en lo que es la concentración urinaria, aumentándola por sobre el 50%, recordando que este es el límite como para determinar que la prueba es positiva. Otro caso distinto en el que podría darse esto de que aumente por sobre el 50%, que no lo quiso poner en la tabla porque es muy puntual, es el hecho de la diabetes insípida gestacional, que es producto de estas vasopresinasas que generan una destrucción de la ADH, y que la desmopresina en sí, por ser un análogo sintético, es resistente a esta enzima, por lo que sí generaría también el cambio mayor a 50%, para que lo tengan en consideración. Y los otros casos, la polidipsia primaria, como les mencioné, existe normalización más bien con la restricción hídrica, pero la desmopresina no va a generar una variación importante en lo que es la concentración urinaria. La intoxicación con litio, por ser una diabetes insípida nefrogénica, no va a responder a la administración de desmopresina, y el hipocortisolismo más bien generaría un CIAT que una diabetes insípida. Dale, Jack. Ahora, en la pregunta 2 respecto a los trastornos del eje hipotálamo-hipófisis, quería más bien revisar lo que es el hipopituitarismo, entonces a eso apunta más bien la pregunta. Y la pregunta dice, le consultan por el caso de una paciente con alteración en los valores de múltiples hormonas. El estudio muestra que esta es una alteración a nivel de la hipófisis y solo se entregan resultados del estudio endocrinológico, en donde se percata que la prolactina, la TSH y la GH tienen valores bajo el límite normal. Una situación extraña porque en un hipopituitarismo lo que esperaríamos es que la prolactina más bien estuviera elevada y los otros estuvieran disminuidos, pero cumple con el criterio porque tenemos dos o más hormonas hipofisiarias disminuidas. Entonces, ¿cuál de los siguientes escenarios podría explicar el cuadro? Tenemos el déficit del PIT1 durante la diferenciación de los tropos, que fue la alternativa mayor contestada, el macroadenoma hipofisiario no funcionante, el hipotiroidismo secundario y el trauma de la base de cráneo. Dale, Yera. Entonces, para esto tenemos que empezar con qué es el hipopituitarismo, y efectivamente es la disminución de los niveles de la hormona hipofisiaria, dos o más de ellas. Y acá podemos tener una diferenciación en lo que es la estructura afectada y cómo podría esto manifestarse en los niveles de prolactina que nos podrían un poco dirigir hacia dónde está el problema. Tenemos por un lado la patología hipofisiaria en sí, que más bien se va a presentar con una hipoprolactinemia, que es más bien, más que hipo, es que no está aumentada, porque recordemos que en sí la prolactina a niveles normales está más bien suprimida por la dopamina. Y en este caso tenemos lo que es la displasia pituitaria, y dentro de esto las mutaciones por el PIT1, una de las más importantes. También tenemos la del PROP1, que la vamos a explicar un poco después. El síndrome de Tihan, que ya habíamos hablado un poco, que está de infarto pituitario. La posradiación, que podría generar un daño a nivel de los tropos hipofisiarios, y el craneofaringioma como un tumor que es más bien es benigno, pero es agresivo. Entonces, y también es producto a una alteración en el desarrollo. Entonces podría también generar esta hipoprolactinemia en vez de una hiperprolactinemia. Pero igual en algunas revisiones se describe como que podría generar hiperprolactinemia, así que hay que tener un poco cuidado al ver ese cuadro como tan marcador en la diferencia. La patología suprahipoficial, en cambio, lo que va a generar es más bien una hiperprolactinemia, que es como lo que uno esperaría, porque la dopamina no va a estar cumpliendo su función de suprimir la secreción de prolactina, entonces la prolactina se va a ir por los cielos. Y dentro de esto tenemos el síndrome tubero infundibular, que es lo que habíamos explicado un poco en la anterior pregunta, y la patología propia del hipotálamo, que podría generar esta alteración a nivel de la secreción de dopamina, en esto la alteración del desarrollo a nivel tumoral, vascular, infiltrativo. Entonces, esa es como la clave un poco dentro de la pregunta. Dale ya. Entonces, en primera instancia, para revisar las alternativas, tenemos lo que son los factores de transcripción y la modulación de los tropos. Como habíamos visto en el anterior, esta displasia a nivel pituitario podría estar generando el cuadro. Y esto es importante, la hipófisis está, como lo leyeron en el texto, está formada tanto por ectodermo como por epitelio neural, por la bolsa de Radke y por el infundíbulo. Y esto, a través de distintos factores de transcripción, va a generar que se generen los distintos tropos que van a generar las distintas hormonas.
Y dentro de esto se destaca más bien en el texto los que podrían estar generando una alteración a nivel de la secreción de ciertos, o de la formación más bien de ciertos tropos de importancia clínica. Y dentro de esto serían el PROP1, el PIT1 y el TPIT, que no lo marqué, pero está al lado derecho. ¿Por qué el TPIT? Porque podría generar una alteración propia de los corticotropos, y eso es algo que se ve más bien en la patología de este eje. A nivel del PROP1 y el PIT1, PROP1 podría generar una alteración en el desarrollo de 4 de los 5, también podría ser el corticotropo, pero más bien es de los gonadotropos, tireotropos, lactotropos y los somatotropos. Y el PIT1, que es el que se decía la alternativa y que efectivamente era por eso, podría generar una alteración en el desarrollo del tirotropo, el lactotropo y el somatotropo, razón por la cual los valores de estas hormonas estarían los tres bajos. Darle ya. Entonces, y para ver el otro punto de las alternativas que se mencionaban, tenemos el síndrome tubero infundibular, y para repasar también, dentro de esto tenemos las causas, que podría ser una lesión del tallo por el trauma de base de cráneo, o por un aumento de la presión celular, que podría ser por el tumor hipoficiario o una aracnoides de la silla turca. Y dentro de los hallazgos importantes de este síndrome que les tienen que hacer sospechar que puede haber una patología de más bien el tallo, es el hipopituitarismo, esta disminución de dos o más hormonas hipoficiarias, la hiperprolactinemia, porque habíamos hablado de esta falta de la supresión de dopamina a la prolactina, por lo que la prolactina eleva sus niveles, la diabetes insípida central, producto de lo que habíamos hablado recién en la pregunta anterior. Y podría haber también el aumento de una hormona en el caso en que el síndrome estuviera causado por un tumor funcionante. Y también síntomas compresivos cuando los tumores son muy grandes, que puede haber diplopia, cuadranopsia bitemporal superior o hemianopsia bitemporal. Y la cefalia. Dale ya. Y por último, para revisar un poco respecto a esta pregunta, que en verdad ninguno falló en eso, es el tema de los ejes hipotálamo, hipófisis, órgano, para recordar un poco la importancia a nivel de lo que se explicaba en el apunte, donde tenemos estos tres niveles que podrían estar alterados en una patología. Dentro de eso se destaca de lo que está dentro de la alternativa, lo que podría ser un hipotiroidismo secundario, con una falla de la secreción de TSH, lo que podría generar, como se ve, el producto a esta falta de la supresión por eje corto o asa corta, un aumento del TRH, y como vemos acá en el esquema, el TRH podría generar un aumento de la prolactina, y por eso se menciona en las alternativas el hipotiroidismo secundario. Acá también podemos destacar el tema de la dopamina alterando la prolactina, y más bien eso porque los otros son más bien directos, los otros ejes, como para que también lo tengan en consideración dentro de su estudio. Dale, Yerk. Entonces, en sí, la alternativa correcta era el déficit de PIT1 durante la diferenciación de los tropos, y esto es porque tendría como consecuencia que las poblaciones somatomamotropas y los tirotropos no se desarrollaran, entonces podrían generar esta disminución de la prolactina, TSH y el GH. En el caso del macroadenoma hipoficiario no funcionante, más bien lo que provocaría es un síndrome de tubero infundibular, y lo que se esperaría es que hubiera una hiperprolactinemia por la falla de supresión de la dopamina. En el caso del hipotiroidismo secundario, más bien lo que encontraríamos en este cuadro sería una disminución de la TSH, un aumento de la prolactina por estimulación del TSH y, del TRH, ahí hay un error, y nos alteraría lo que es la hormona del crecimiento. Y por último, el trauma de la base del cráneo, que también provocaría un síndrome tubero-infundibular, donde esperaríamos nuevamente que hubiera una hiperprolactinemia más que una hipoprolactinemia. Dale, ya. O sea, eso es respecto a los trastornos del eje hipófisis-hipotálamo. No sé si alguien tiene alguna duda. Hagamos una pausa para dudas a la mitad, después Ya. de tiroides. Ya, dale. Entonces ahora la Cami va a seguir. Ya, entonces hablemos de las preguntas de tiroides. La pregunta 3 decía, ¿cuál de las siguientes condiciones se corresponde con estos resultados de laboratorio? Y nos mostraban la TSH baja, la T4 libre baja, la T3 libre baja y una disminución de la relación T3 partido por T4.
Las alternativas eran hipotiroidismo por amiodarona, administración de perclorato de potasio, intoxicación por litio o hipotiroidismo por hipercortisolismo. Dale nomás, Yera. Para comenzar, veamos un poquito a grandes rasgos lo que pasaba con el eje de TRH, TSH, tiroides. Como ustedes recordarán, el feedback negativo que le hace la T3 y la T4, tanto a la TSH como a la TRH, es el principal regulador de este eje. Entonces, vamos a mirar un poquito los exámenes. Nos decían que teníamos una TSH baja con una T4 libre baja y T3 libre baja. Y aquí salta a la vista, lo primero que nos damos cuenta es que este patrón es de hipotiroidismo secundario o terciario, porque como decíamos, el feedback negativo es lo más importante en este eje, y si la T3 y la T4 están bajas, y este trastorno fuese primario, sí o sí tendría que haber un aumento de la TSH, que respondería porque se libera de este feedback negativo, pero en este caso la TSH está baja. Entonces, esto nos alerta de que el trastorno está más arriba, no es primario. Ahora, para diferenciar entre si es secundario o terciario, ahí ya necesitaríamos una prueba adicional, que es la prueba de TRH. Así que lo veremos más adelante si es que corresponde o no. Y la otra parte de los exámenes que nos mostraban era esta disminución de la relación T3 partido por T4, que lo que nos está indicando es que hay algún problema con la deyodación periférica, porque como bien recordarán, la D1 y la D2 lo que hacían es que a nivel de los tejidos periféricos van a transformar la T4 a su forma más activa, que es la T3. O sea, causando de que aumente el denominador, disminuya el numerador y disminuye la relación T3 partido por T4. Dale nomás. Ahora, revisando las alternativas. La primera era el hipotiroidismo por amiodarona. La amiodarona lo que nos va a causar es un aumento muy grande del aporte de yodo, ¿ya? Porque como ustedes recordarán, la amiodarona tiene una similitud estructural con las moléculas de hormonas tiroideas y más o menos un 40% de su estructura es yodo. Entonces, claro, es una sobrecarga de yodo muy grande para este sistema. Y lo que va a hacer esta sobrecarga de yodo es gatillar el efecto Wolff-Chaikoff, que este efecto es algo fisiológico. Una tiroides expuesta a grandes cantidades agudas de yodo va a tener una supresión en la síntesis de T3 y T4. Y esto porque el aumento del yodo intracelular va a inhibir a la TPO y a la DUOX2, que son parte del proceso de síntesis de estas hormonas tiroides. Esto es fisiológico porque podríamos decir que es cierta forma de protección, porque la tirotoxicosis es un trastorno que puede llegar a ser muy peligroso. Entonces usted se defiende de las sobrecargas agudas de yodo con este efecto de Wolff-Chaikoff, que va a disminuir la síntesis de T3 y T4. Y a su vez existe este fenómeno de escape, que es para que esta tiroides que quedó inhibida por la sobrecarga de yodo se pueda liberar de esta inhibición, porque eventualmente nosotros vamos a necesitar sintetizar hormonas tiroideas de nuevo. Y lo que hacen estas células foliculares es disminuir la expresión del simporte sodio-ioduro, que es el NIS. Y esto es lo fisiológico y lo que funciona normalmente en un paciente que esté previamente sano. La amiodarona le va a provocar esto, Wolff-Chaikoff, y después el fenómeno de escape más o menos 24 horas después. Pero ¿qué es lo que pasa en el hipotiroidismo por amiodarona propiamente tal? Este paciente al que ustedes le dieron amiodarona tenía alguna condición predisponente que haga que pierda este fenómeno de escape, ¿ya? Y esta condición predisponente lo que implica es que el paciente tenía elevado la TSH por sobre lo normal. Porque la TSH, uno de sus múltiples efectos, que son aumentar la síntesis de hormonas tiroideas, es aumentar también la expresión y la actividad del NIS. Entonces, como esta célula se defendía del Wolff-Chaikoff bajando la expresión del NIS,
si tiene alta la TSH, que le aumenta la expresión, no va a poder escaparse del Wolff-Chaikoff, porque el NIS siempre va a estar muy activado, muy expresado, entonces ante sobrecargas grandes de yodo va a mantenerse inhibida esta célula folicular y no va a poder sintetizar más hormonas tiroides. Así que para que se produzca este cuadro, el paciente debe haber tenido algo que le suba la TSH previamente. Pero además la amiodarona tiene una característica que es que inhibe las desyodasas periféricas, tanto la D1 como la D2, y esto nos va a causar una disminución de la transformación periférica a T3 y una disminución de la relación T3 partido por T4. Abajito está el perfil de los exámenes de laboratorio que vamos a ver en este cuadro, y claro, aquí lo que no calzaba con las alternativas era que la TSH tendría que haber estado alta para que se produzca esta hipotiroidismo. Vamos a la siguiente. Ahora las alternativas B y la C eran el litio y el perclorato de potasio. Estos ambos funcionan por un mecanismo bien parecido que también involucra al NIS. Lo que van a hacer es inhibir o competir contra la captación de yoduro del NIS y hacen que baje el ingreso de yodo a la célula folicular. Entonces la célula folicular sin yodo no puede sintetizar ni T3 ni T4 y va a provocar un hipotiroidismo de patrón primario. Respecto al litio, ahí igual se ha descrito que puede generar Wolff-Chaikoff con pérdida del fenómeno de escape y hay varios mecanismos más. Pero en general lo que va a pasar con estos dos fármacos es que van a generar un hipotiroidismo de patrón primario, o sea, falla de la tiroides, no pueden sintetizar T3 y T4, y como se pierde el feedback negativo de la TSH, se va a elevar mucho. Y ninguno de estos dos nos va a afectar las desyodasas periféricas, entonces la relación T3 y T4 va a estar normal. Y abajito en el cuadro vemos el patrón de exámenes, que es el de un hipotiroidismo primario. Y vamos a la siguiente. Y esta era la alternativa correcta, como muchos de ustedes pusieron, que es el hipotiroidismo por hipercortisolismo, porque el cortisol nos va a inhibir la secreción tanto de TSH como de TRH. O sea, este patrón de hipotiroidismo secundario o terciario que andábamos buscando en los exámenes, ¿cierto? Nos va a bajar la TSH y esta disminución de TSH naturalmente nos va a disminuir la T3 y la T4 porque la tiroides se va a quedar sin su estimulación, pero además el cortisol va a inhibir a la desyodasa D1. Entonces ahí tenemos también lo que nos explicaban los exámenes, que es la disminución de la relación T3 partido por T4. Dale nomás ya. Así que aquí tenemos cuál era la alternativa correcta, que era el hipotiroidismo por hipercortisolismo. La última consideración respecto a la pregunta 3 es que ese formato de pregunta donde les van a mostrar los exámenes y les van a preguntar qué significan esos exámenes, va a estar, sí o sí. Incluso puede que haya más de una pregunta con este formato, así que traten de pensar bien los exámenes y de evaluarlos con calma y por partes, ¿ya? Vamos a la 4. Ahora, la pregunta 4 decía, respecto a los distintos cuadros que producen tirotoxicosis, ¿es correcto afirmar que A. En la enfermedad de Basedow-Graves, la hipervascularización glandular se explica por el exceso de TSH circulante? B. La mola hidatiforme produce síndrome tirotoxicósico al ser una fuente extratiroidea de T3 y T4. C. Para que se produzca tirotoxicosis inducida por amiodarona de tipo 1, se requiere que el paciente posea una patología tiroidea de base. Y D. La tiroiditis subaguda presenta una relación T3-T4 aumentada, debido a la mayor producción glandular de T3. Dale, Yera. Esto muy importante saberlo, los puse en tablitas, quizás después les sirve el PPT, saber el mecanismo y el patrón de laboratorio que les va a dar cada uno de los trastornos que producen tirotoxicosis, ¿ya? Vamos con los más importantes, sí, la enfermedad de Basedow-Graves, que es la más frecuente causa de tirotoxicosis, que esta es una tiroiditis autoinmune donde se generan anticuerpos antirreceptor de TSH, que esos son los TRAP, y con la peculiaridad de que son estimuladores, que es la sigla TSI, ¿ya? Porque no todos los TRAP son TSI, los de la enfermedad de Graves sí lo son. Y esta estimulación del receptor de TSH
genera hipertiroidismo, ¿ya? Que recuerden la diferencia, que el hipertiroidismo es el aumento de la función de la glándula tiroides versus la tirotoxicosis, que es el aumento de las hormonas tiroides, que no necesariamente van a coexistir los dos. Y en el laboratorio nos va a dar este patrón primario clásico de hipertiroidismo con aumento de T3 y T4 y disminución de la TSH por el feedback negativo. Pero algo característico de las enfermedades que van a dar hipertiroidismo, no necesariamente, o sea, solo las que dan hipertiroidismo, no las que dan tirotoxicosis a secas, es que cuando la glándula tiroides está aumentada en su función, va a producir más T3 de lo normal, más de la proporción normal. No es que haga más T3 que T4, sino que la proporción va a cambiar, va a ser más T3 que lo que hacía antes. Entonces la relación de T3 partido por T4 va a estar aumentada en las enfermedades donde hay hipertiroidismo, ¿ya? Y por otro lado tenemos la tiroiditis subaguda, que es una destrucción de las células foliculares y se libera todo este coloide a la circulación. Como ya saben, esto es por fases, pero en la fase tirotóxica vamos a tener el patrón primario, un aumento muy grande de la tiroglobulina, que estaba almacenada en el coloide y que ahora va a salir a la circulación, y la relación T3 y T4 va a estar normal, ¿ya? Porque esta tiroides no está produciendo más hormonas, simplemente está destruida y liberando las que ya tiene a la circulación. Eso es importante, ¿ya? Esta no es un hipertiroidismo, es una tirotoxicosis. Y los bocios uninodular o multinodular, que estas son células con autonomía funcional y que, claro, sí son hipertiroidismo, porque son células foliculares de la tiroides produciendo más. El diagnóstico diferencial ahí es por clínica y por la cintigrafía con la enfermedad de Graves. Dale a la siguiente. La segunda parte de la tablita son los tirotoxicosis por amiodarona, que tenemos la tipo 1 y la tipo 2. La tirotoxicosis por amiodarona tipo 1 es el efecto Jod-Basedow. Es eso, esa es su explicación. Y como ustedes recordarán, para que se produzca este efecto, que siempre es patológico, a diferencia del Wolff-Chaikoff, el Wolff-Chaikoff es fisiológico. El Jod-Basedow siempre es patológico, porque se requiere células de la tiroides con autonomía funcional previa, ¿ya? Este efecto es que ante un aumento de la exposición al yodo, las células foliculares van a aumentar su producción de hormonas tiroideas en vez de inhibirse. ¿Por qué? Porque tienen autonomía funcional. Y en el laboratorio nos va a dar este patrón primario, pero acuérdense también de que la amiodarona les va a inhibir las deyodasas periféricas, así que va a bajar la relación T3 partido por T4. Y por otra parte, esto es como un paralelo, la tirotoxicosis por amiodarona tipo 2 es muy parecido a una tiroiditis subaguda, porque también es una destrucción de células foliculares, donde se va a liberar el coloide que ya está ahí. También es por fases y también tiene aumentada la tiroglobulina, pero tiene esta diferencia de la disminución de la relación T3-T4 porque la amiodarona va a estar inhibiendo a las deyodasas periféricas. Ahora acuérdense también de la amiodarona, es que si ustedes tienen un paciente al que le dio la tirotoxicosis de tipo 1, igual lo pueden tratar con amiodarona si le tratan la condición de base, ¿ya? Porque acuérdense de que esta autonomía funcional puede ser subclínica. Puede que el paciente no tenga síntomas y ni siquiera sepa que tenía células con autonomía funcional, y lo saben cuando ustedes le dan la amiodarona y hace este efecto Jod-Basedow. Pero si ustedes tratan esta condición basal, lo pueden tratar igual con amiodarona después, habiendo solucionado eso. Pero en la tirotoxicosis de tipo 2 no, porque esta es una reacción de destrucción de las células foliculares. Así que a ese paciente no le pueden volver a dar amiodarona, que buscar alternativas, ¿ya? Y dale a la siguiente, Yera. Y esta es la última parte de la tablita, que son las cosas raras, que uno las lee y piensa como esto es muy raro, muy infrecuente. No me lo van a preguntar, pero al profe le gusta ponerlas en las alternativas, a veces como distractores, cosas así que igual les recomiendo repasarlo un poquito. El estruma ovárico es un tumor de ovario, un teratoma que produce T3 y T4. Es un teratoma pero muy, muy diferenciado. Si se fijan ahí en la fotito histológica,
es igual que una tiroides, o sea, tiene hasta coloide. Tiene la misma diferenciación que las células foliculares. Entonces lo que hace es producir T3 y T4 afuera de la tiroides. Y eso va a activar el feedback negativo, nos va a inhibir la TSH, pero también nos va a como apagar la tiroides, porque está produciéndose estas hormonas afuera de la tiroides. Entonces, por ejemplo, si ustedes le hicieron una captación de yodo a este paciente, su tiroides va a estar muy disminuida su captación, está prácticamente inactiva. Y eso se va a comportar igual que un paciente intoxicado por tomar levotiroxina farmacológica, por ejemplo. Y la otra cosa rara son la mola hidatiforme y el coriocarcinoma, que son también tumores, pero de trofoblasto, de la placenta. Y la placenta, el trofoblasto, lo que hacen es producir gonadotrofina coriónica humana, HSG. Y su unidad alfa de la HSG es igual, exactamente la misma que la de la TSH. Normalmente no les va a activar el receptor, pero a las concentraciones gigantes a las que las producen estos tumores, sí, ocupa el receptor de TSH. Entonces también vamos a tener un patrón primario, pero lo que va a generar esta activación del receptor de TSH es un hipertiroidismo, porque nos va a estimular la glándula misma al ocupar el receptor de TSH. Y ahí en la eco se ve la mola de tifón. Así que dale nomás la siguiente, ella. Y viendo la pregunta de nuevo, entonces la A nos decía hipervascularización glandular por exceso de TSH. Y ya vimos que no, porque la enfermedad de Graves era un patrón primario. Entonces la TSH está muy inhibida. Claro, hay hipervascularización glandular, pero no se debe al exceso de TSH, sino a los TRA. La B nos decía que la mola producía síndrome tirotóxico al ser una fuente extratiroidea de 3 y T4, y eso es el estruma ovárico, no la mola. La mola, acuérdense que produce HCG, que es igual que la TSH. La D, que no era la correcta tampoco, es que la tiroiditis subaguda presenta una relación T3-T4 aumentada, y recordemos que no, la tiroiditis subaguda no es un hipertiroidismo, así que la relación va a estar normal, no produce más T3. Y la C, que era la correcta, que es para que se produzca tirotoxicosis inducida por amiodarona de tipo 1. Se requiere que el paciente posea una patología tiroidea de base. Es correcto, porque acuérdense que para que ocurra Jod-Basedow, el paciente debe tener células con autonomía funcional. Y esas eran las preguntitas de tiroides. ¿Alguna duda? Hola, sí, yo tengo una duda sobre la relación T3-T4. Eh, ¿cómo la podemos, cuando nos preguntan si está aumentada o disminuida, cómo abordamos la pregunta? Si nos vamos al tiro que se está viendo las de Yosasa, o sea, están inhibiéndose la de 1, de 2, o sea, me complica más o menos la relación. Ya, mira. Si viste, ahora tuvimos una pregunta que era de hipotiroidismo y una de hiper, ¿cierto? Entonces ya, si tú ves que te están preguntando por hipotiroidismo y te muestran la relación T3 partido por T4, vas a pensar al tiro desyodasas. Algo me está inhibiendo las desyodasas, ¿ya? Y ahí te tienes que acordar en tu esquema mental del montón de cosas que me pueden inhibir las desyodasas. Ahí uno lo pone en contexto con la pregunta. Pero en general eso, si te preguntan por hipotiroidismo y te están mostrando una relación alterada, disminuida, por ejemplo, que es lo que pasa porque se inhiben las desyodasas, piensas esta inhibición de desyodasas periféricas en el contexto del hipotiroidismo. Ahora, en el hipertiroidismo, en general te lo van a mostrar aumentada, porque acuérdense que los hipertiroidismos producen más T3 de lo normal. Entonces, ahí puedes hacer como ese esquema mental de hipotiroidismo, desyodasas, piensas al tiro hacia las desyodasas, porque en un hipotiroidismo, como, claro, las preguntas un poco capciosas, porque si te preguntan enfermedad de Hashimoto, acuérdense también de que por un mecanismo de compensación van a estar aumentada la actividad de las desyodasas. Pero en hipotiroidismo piensa el tiro desyodasas periféricas, como nivel periférico. Y en hipertiroidismo piensa tiroides. Es la tiroides la que está haciendo más T3. ¿Ya? No sé si te sirve así, quizás después puedo hacer un esquemita y mandárselo. Ya, bacán, gracias. Hola,
Yo tengo una pregunta, pero no sé si compete mucho, pero ¿por qué mecanismo la hipocalcemia, creo, y la hipocalemia disminuían la expresión de acuaporinas? Eso lo vamos a ver después. Ah, ya, gracias. Sí, la hipocalcemia en sí después, pero la hipercalcemia, o sea, la hipocalemia, acuérdense un poco de lo que es de lo de renal, de esta nefropatía hipocalémica, que lo que generaba era una disminución del AMP cíclico, entonces disminuía como la postura de la acuaporina en el tubo colector. Sí, Después la calcemia, por activación de la fosfodiesterasa. sí. Ah, Así que, y ya, la ya. hipercalcemia lo van a ver un poco más en lo que son trastornos del calcio. Ah, ya, pero esa es la que no recuerdo del mapa. ¿Decía hipocalcemia o hipercalcemia? Disculpa, En el... hipercalcemia, hipercalcemia. Ah, ya, ahora La sí entiendo. hipercalcemia, Ya, es que anoté mal y vi hipocalemia. Gracias. Yo tengo una duda. Me estaba leyendo el apunte del PAD de alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis y dice que como tratamiento para diabetes insípida nefrogénica hay que recetar como una dieta hiposódica. de hiposódica como tratamiento a la... ¿Qué? Mm, Y, o sea, dice ya. diurético tiacídico, amilorida y dieta hiposódica e inhibidor de la síntesis de prostaglandina. Déjame revisarlo y te puedo contestar por el chat, para no dar una respuesta Y la como... A otra mí, cosa, creo que se me ocurre porque, Ya. o sea, en primer lugar, no estoy viendo los apuntes del PAD mejor, porque el profe pregunta todo lo que tiene en sus apuntes y su clase. Con eso basta y sobra. Y lo que se me ocurre es que con una dieta hiposódica vas a estar como disminuyendo la cantidad de sodio corporal, entonces se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, vas a absorber más sodio y con el sodio vas a absorber más agua, ¿cachai? Y también se va a acompañar de mayor reabsorción como a todo nivel renal y por lo tanto vas a poder mejorar el gradiente córtico medular. Eso es lo que se me ocurre. Pero háganle caso a lo que diga la punta del profe. ya. Eso. Sí. Y la otra pregunta dijiste que tenía otra. Sí, también era este apunte, pero ahora de lo que me Este se va cortando, no sé si solo a mí o... Ay, puede ser que sea mi internet. A ver, ahora te escucho, ahora sí. Igual pregunta, a lo mejor es algo que es importante, pero como dice Yera, que es principalmente lo del apunte del profe, que eso no habla mucho respecto al tratamiento. Dale. Ya, que la diabetes insípida gestacional como que se contradice harto, dice que se asocia a un incremento en la retención hídrica y según yo debería estar botando mucha agua y lo que lleva a un aumento del peso corporal y un descenso de la osmolaridad plasmática. Y después dice que tiene como hipernatremia y que, bueno, obviamente tiene polidipsia, pero después dice que además hay una disminución de la sensación de la sed. Entonces, no entiendo nada. Sí, o sea, principalmente respecto a la diabetes gestacional, lo que se tiene que quedar es esto de esta alteración por estas vasopresinasas, como que disminuyen la ADH finalmente, y eso genera como este síndrome poliúrico de diabetes gestacional. Más bien el tema de la sed es algo más del embarazo, como que propio, porque en sí la diabetes insípida lo que genera es un aumento de la sed que producto a este como a nivel hipotalámico también el control de la sed por el aumento de la osmolaridad plasmática va a estar influyendo. Entonces hay un aumento más bien de la sed de la diabetes insípida en general como para que se queden con el concepto en las diabetes insípidas. Y la hipernatremia es justamente por este aumento de la osmolaridad plasmática, que también se describe dentro de este como síndrome de diabetes insípida, por decirlo Ah, de alguna no, pero manera. dice que hay un descenso de la osmolaridad plasmática.
por el síndrome poliúrico más bien no debería ser. Igual podría revisarlo, pero más bien quédense con lo que aparece en el apunte del profe, que describe cómo la diabetes insípida, porque en el apunte del profe esto describe muy bien la diabetes insípida, el cuadro en general, con estos como parámetros que son el aumento de la osmolaridad plasmática, el aumento de la anatremia, el aumento de la excreción de orina, la poliuria en sí. Entonces esos son como los parámetros más bien que se les preguntarían respecto a lo que es la diabetes insípida, como cuadro en general, y la diabetes gestacional no se aborda mucho porque es más bien una particularidad dentro de lo que podría generar esta alteración a nivel de la hormona. Bueno, muchas gracias. Todas las diabetes insípidas tienen hipernatremia. Si dice lo contrario, está mal la culpa. Ya, pasemos a la parte de trastornos de calcio y Ay, fósforo. perdona, tenía yo una última duda. No sé si... Ya, dale. Leía una pregunta que hablaba sobre la administración de tiocianato y en el apunte como que no me quedó claro qué hacía. No sé si alguno de ustedes sabe. El tiocianato. Eso era de la parte de tiroides. Sí, de tiroides. Deja buscarte como en un paper y te lo pongo por el chat, ¿ya? Ya, Para gracias. no chamoy. Dale nomás. Ya. La pregunta 5 dice, con respecto a la regulación y trastornos de la calcemia, ¿es correcto afirmar que A, la PTH aumenta la absorción de calcio en el túbulo contorneado distal, por lo que en un hiperparatiroidismo primario podría demostrarse hipocalciemia? Una hipercalcemia por producción de PTH-RP se caracteriza por hiperfosfemia e hipercalciemia. C, el uso de un antagonista del receptor sensor de calcio llevaría a una hipercalcemia PTH dependiente. Y D, la diabetes insípida asociada a hipercalcemia es consecuencia de la menor postura de apocrina 2 en el túbulo contorneado medular, o sea, túbulo conector medular, y supresión de la función del transportador NSC en el túbulo contorneado distal. Ya, entonces, en relación a la regulación de la calcemia, lo que deben recordar es primero que, fíjense primero en la PTH, eso es como el más importante. En primer lugar, la PTH va a aumentar la resorción ósea, ese es su principal mecanismo, va a causar un aumento de la calcemia a partir del aumento de la actividad osteoclástica, que es lo que vamos a ver después también. Como segundo gran hecho que causa la PTH es aumentar directamente la restricción de calcio en el túbulo contorneado distal. Esto a través de el bloqueo del transportador NSC. En tercer lugar, la PTH aumenta la síntesis de calcitriol. Entonces, indirectamente, aumenta también la absorción de calcio y fósforo en el intestino delgado. Y ahí ya, pasando ya a la parte de calcitriol, el calcitriol, además de absorber calcio a nivel intestinal, a nivel de hueso, potencia los efectos de la PTH. Es decir, aumenta el aumento de la calcemia por fase resortiva. Y por último, con respecto al receptor sensor de calcio, disminuye la reabsorción de calcio en asa ascendente gruesa de Henle, por lo que vamos a ver después. Esto es para mostrarles principalmente cómo funciona la paratiroides con respecto al receptor sensor de calcio. El receptor lo que hace es suprimir la síntesis de PTH. La principal regulación que tiene, la principal regulación que tiene la paratiroides es mediante supresión por la vitamina D. En cuanto al receptor sensor de calcio, este va a ser un receptor asociado a proteína G que va a causar aumento de la PTH. Y la PTH, como dijimos, aumenta también el calcitriol. En cuanto al manejo renal del calcio, a nivel proximal, como en todos los solutos, se reabsorbe aproximadamente 2/3 de todos los filtrados. A nivel de la asa ascendente gruesa de Henle, tenemos que se controla aproximadamente el 20% de la carga filtrada de calcio, y esto está a cargo del sensor receptor de calcio renal.
Y en cuanto al túbulo continuado distal, este se encarga de aproximadamente el 5% de la carga filtrada de calcio, que está en control de la PTH y del calcitriol. ¿Cómo funciona el receptor de calcio renal? Esto es a través de la formación de de mediadores como el ácido araquidónico y finalmente uno que se llama 20-ET, que lo que hace es inhibir al transportador RONCA, al canal RONCA. Por lo tanto, como recuerdan, el canal NKCC2 no puede funcionar si no están funcionando todo este sistema. Entonces se bloquea la función del NKCC2. Y como recordarán, el calcio normalmente se absorbe en la asa de Henle por vía paracelular, debido a que se forma una mayor gradiente electrogénica entre el lumen y el intersticio. Entonces, si ya no tenemos funcionando el NKCC2, no se va a poder absorber calcio. Va a disminuir la reabsorción de calcio a nivel del asa ascendente gruesa de Henle. Por lo tanto, va a haber mayor calciuria. Y el magnesio se reabsorbe igual que el calcio, por lo tanto también va a haber magnesiuria. Y si recuerdan también de renal, el gradiente córtico-medular se da casi en un 50% solamente por lo que resulta de la absorción de cloruro de sodio a partir del NKCC2. Entonces, básicamente, estamos casi como destruyendo el gradiente córtico-medular. Por lo tanto, esto va a ser la causa de la diabetes insípida asociada a la hipercalcemia, además de otro factor que viene después. ¿Cómo funciona la disfunción, mutación del receptor sensor de calcio y por qué causa una hipercalcemia hipocalciúrica? Con respecto a la hipocalciúrica, lo que vimos recién, cuando el receptor de calcio se activa, por ejemplo, va a causar que se disminuya la reabsorción de calcio. Por lo tanto, si el receptor no está funcionando por una disfunción, por ejemplo, por litio, o por una mutación genética, no va a poder desactivarse el NKCC2, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto no va a haber menor reabsorción de calcio. Va a reabsorberse más calcio y eso va a generar una hipocalciuresis. Por eso va a ser una hipercalcemia hipocalciúrica. Y al mismo tiempo, en la paratiroides va a haber un aumento de la producción de PTH. Por lo que recuerdan que cuando se activa el receptor disminuye la secreción de PTH. Por lo tanto, esto va a ser en parte una hipercalcemia PTH dependiente, porque lo que debería ocurrir en una hipercalcemia es que la PTH esté totalmente suprimida. Y si la PTH está normal, porque el receptor sensor de calcio no está funcionando, vamos a tener que la PTH también es parte del problema. Por eso se dice que también va a ser un tipo de hipercalcemia PTH dependiente. Entonces, en resumen, cuando el receptor sensor de calcio no funciona, vamos a tener la alteración en el riñón y en la paratiroides. En el riñón, recuerden que el receptor disminuye la reabsorción de calcio. Entonces, si no funciona, va a haber mayor reabsorción de calcio y va a haber una hipocalciuresis. Y en la paratiroides, recuerden que el receptor disminuye la producción de PTH, por lo tanto, si no está funcionando, la PTH va a aumentar y generalmente está normal. Y por lo tanto, ya pasando a la hipercalcemia como tal, según lo que estuvimos hablando, tenemos tres formas de que pueda haber hipercalcemia. Una de ellas, la absortiva. La absorción depende principalmente de la vitamina D, del calcitriol. Por lo tanto, la hipercalcemia absortiva se va a asociar principalmente a intoxicaciones por vitamina D y todo ese tipo que aumenta el calcitriol. En segundo lugar, la hipercalcemia resortiva, que es por mayor liberación de fosfato de calcio desde el hueso, va a ser el principal mecanismo por el cual se genera hipercalcemia, el más importante y el más frecuente. Y en tercer lugar, la hipercalcemia hipocalciúrica o reabsortiva, que fue la que acabamos de revisar, que sea por disfunción o por mutación del receptor sensor de calcio. Recuerden que estos no son mecanismos excluyentes, se pueden mezclar incluso 2 o 3, como habíamos visto recién. En cuanto a la hipercalcemia resortiva, que es la más importante, la resorción dijimos que dependía principalmente de la PTH. Entonces, la vamos a clasificar según la PTH.
Entonces tenemos el grupo de hipercalcemias resortivas dependientes de PTH, o sea que van a tener una PTH intacta, disminuida o normal. Recuerden que esto va a ser anormalmente normal, porque si tenemos hipercalcemia, la PTH debe estar suprimida. En este grupo de PTH dependientes, el cuadro más clásico es el hiperparatiroidismo primario, en el cual el tejido paratiroideo funciona de forma autónoma e independiente de los niveles del calcio. Y principalmente se debe a un adenoma funcionante. En cuanto a la disfunción y mutación del canal del receptor sensor de calcio, es lo que ya vimos. Como no va a funcionar el receptor a nivel paratiroideo, van a aumentar los niveles de PTH de forma anormalmente normal. Y la otra opción es que esté el hiperparatiroidismo terciario, que es cuando un hiperparatiroidismo secundario, por ejemplo la enfermedad renal crónica, produce hiperplasia del tejido paratiroideo y parte de este tejido se vuelve independiente y autónomo. Por lo tanto, estas son como las tres opciones de las que se deben recordar. Y en cuanto al grupo PTH independiente, lo que vamos a tener es que la PTH va a estar suprimida, como corresponde. ¿Qué opciones tenemos acá? Que se dé debido a la PTH-RP, que es una proteína similar a PTH, producida por varios tipos de tumores y de cánceres, principalmente células escamosas pulmonares, algunos renales y algunos digestivos. Y lo que hace es lo mismo que la PTH, por lo tanto va a tener el mismo patrón de calcemia, de fósforo, de hipercalciuria, etc. Un segundo estado son los estados proinflamatorios, en el cual se liberan citoquinas preinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6, TNF-alfa, que lo que van a hacer es estimular directamente al receptor RANK en el osteoclasto y activarlo. Y esta va a ser la forma en que va a llevar a hipercalcemia resortiva. En el cáncer de mama ocurre exactamente lo mismo, pero esto está mediado por prostaglandina E2. En la tirotoxicosis, las hormonas tiroideas también estimulan directamente al osteoclasto, el ciclo de osteoclastos y de osteoblastos, pero como los osteoclastos tienen un ciclo más corto, en suma hay mayor actividad osteoclástica por las hormonas tiroides. Y el hipocortisolismo lo que hace es que el cortisol inhibe los ciclos de osteoblastos y osteoclastos. Entonces, si no tenemos hipocortisolismo, pasa lo mismo que con las hormonas tiroides. Aumentan los ciclos de osteoblastos y de osteoclastos. Pero como el de osteoclastos es más rápido, el efecto neto es que hay mayor efecto osteoclástico. Ya, entonces pasando al hiperparatiroidismo primario como tal, que es la principal patología que se deben recordar de hipercalcemia, tenemos que en la paratiroides va a haber un tejido paratiroideo funcionante, autónomo e independiente de los niveles de calcio. Va a producirse mucha PTH de forma indebida. Entonces la PTH, como vimos en el hueso, va a causar resorción ósea, liberación de fosfato de calcio, y esto va a llevar a hipercalcemia. También se va a liberar fosfato, pero ¿por qué vamos a tener hipofosfatemia? Porque también a nivel de riñón, la PTH disminuye la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal. Y este efecto es mucho más potente que el calcio, que el fósforo que se puede liberar del hueso y del que se absorbe intestinal. Entonces el efecto neto va a ser que va a haber hiperfosfaturia e hipofosfatemia. También en el riñón, recordar que va a aumentar la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal, va a disminuir la reabsorción de calcio por activación del receptor sensor de calcio, y que va a ser lo que va a causar hipercalciuria, que va a ser mucho más potente que la reabsorción a nivel de túbulo distal. Por lo que dijimos anteriormente, la reabsorción a nivel del asa de Henle es como del 20% y el nivel túbulo distal es como del 5%. Por lo tanto, va a predominar el efecto de activación del receptor sensor de calcio y vamos a tener hipercalciuria. Y también la PTH aumenta la actividad 1-hidroxilasa en el riñón, por lo tanto va a aumentar el calcitriol y también va a haber un componente de hipercalcemia absortiva. Acá nuevamente lo mismo, va a aumentar la PTH, que va a causar un aumento de la expresión génica del TRPV5 en el túbulo contorneado distal,
y va a aumentar la reabsorción transcelular de calcio en el túbulo contorneado distal. Pero como dijimos, también a través de la activación del receptor sensor de calcio renal, el bloqueo del NKCC2 va a disminuir la reabsorción paracelular de calcio y eso va a predominar sobre la reabsorción que se daba en el túbulo distal. Por lo tanto, el efecto neto va a ser hipercalciuria. Otro efecto que dijimos de la disminución del NKCC2 es que va a disminuir el gradiente córtico medular. Por lo tanto, va a causar diabetes nefrogénica insípida. Y también a nivel de túbulo contorneado medular, esta activación del receptor sensor de calcio y de la hipercalcemia como tal va a causar una mayor autofagia de los canales de aguaporina 2 y eso también va a contribuir a la diabetes insípida nefrogénica. Entonces, la respuesta era la C. El uso de un antagonista del receptor sensor de calcio va a llevar a una hipercalcemia PTH dependiente. No existe, que yo sepa, un antagonista del receptor sensor de calcio, pero tenían que homologarlo a, por ejemplo, una disfunción o una mutación inactivante del receptor sensor de calcio, como lo puse acá. Y esto va a ser por falta de supresión a nivel paratiroideo, por lo tanto van a haber niveles de PTH altos o anormalmente normales. Como dijimos, la A es falsa porque el efecto neto en un hiperparatiroidismo primario es la hipercalciuria, porque la activación del receptor sensor de calcio disminuye la reabsorción como en un 25%, a pesar de que ya se estaba activando la reabsorción en el túbulo contorneado distal, porque este es de una magnitud más baja, solamente de un 8%. La B es falsa porque el efecto de PTH lleva a hipofosfemia. Recuerden eso, siempre hipercalcemia, hipofosfemia e hipercalciuria. ¿Y por qué se lleva a hipofosfemia? Porque la PTH causa hiperfosfaturia, como habíamos dicho, principalmente por disminución de la reabsorción de fósforo en el túbulo proximal. Y la D estaba mal por la parte final, que decía que es disminuir la postura de acuaporina 2 y también suprime la función del NSC en el túbulo contorneado distal. Y lo que ocurre es que suprime la función y la actividad del NKCC2 en el asa de Henle. Y la D se equivocar en varios, así que ojo con eso. La segunda, es lo mismo que antes. ¿Cuál es la correcta? A, la PTH induce fosfaturia, pero aumenta la liberación de fosfato de calcio desde el hueso con el efecto neto de hiperfosfemia. Esto ya podrían responderlo con lo que acabamos de ver. La combinación de hipercalcemia, hipofosfemia e hipercalciuria es compatible con un cuadro de hiperpara primario o secundario. Esto también podrían responderlo con el cuadrito que vimos. C. El mieloma múltiple se caracteriza por la combinación de hipercalcemia, hipofosfemia e hipercalciuria por un mecanismo PTH independiente. Y D. El manejo de la hipercalcemia tiene como pilares la hidratación, el uso de diuréticos de tipo diacídicos y el uso de bifosfonatos como el ácido solendrónico. Entonces, otro tipo de hipercalcemia, aparte del hiperparatiroidismo primario, que es el más frecuente en menores de 50 años, en mayores de 50 años se da la hipercalcemia maligna. En esto tenemos como principalmente tres mecanismos. El principal es la PTH-RP, que fue lo que ya hablamos, que básicamente es igual a un hiperparatiroidismo primario, pero en un paciente mayor de 50 años, con síntomas de tener alguna neoplasia, etc. Y va a causar una hipercalcemia principalmente resortiva. Otro caso son los tumores productores de citoquinas proinflamatorias, que ya las nombramos también, por ejemplo, algunos tipos de linfomas, también las metástasis del cáncer de mama, y eso va a activar directamente la actividad osteoclástica por activación del RANK en los osteoclastos. Y también algunos tipos de tumores de tipo granuloma tienen actividad 1-hidroxilasa por la presencia de macrófagos en los granulomas, que son los que principalmente tienen esta actividad. Y como recuerdan, el alfa-1-hidroxilasa es un paso necesario para la formación final de calcitriol. Y por lo tanto, estos tumores causan una hipercalcemia principalmente absortiva. En cuanto al manejo de la hipercalcemia, el principal manejo, el más importante, y también que siempre tienen que recordar para medicina interna, es la hidratación endovenosa, por muchas razones.
Principalmente es porque vas a aumentar el PEC, por lo tanto va a bloquearse el eje renina-angiotensina-aldosterona, va a disminuirse la reabsorción de sodio, va a disminuir la reabsorción de sodio en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal y en todo el resto del nefrón distal, y por lo tanto va a haber un menor estímulo para la reabsorción paracelular de calcio. Entonces, la pura hidratación va a causar hipercalciuria. También en cuanto a los glucocorticoides, estos se utilizan principalmente en algunos tipos de tumores como el linfoma, el mieloma múltiple y todo ese tipo, porque lo que hace es disminuir la inflamación, por lo tanto estas citoquinas proinflamatorias de las que estábamos hablando, y también va a disminuir la actividad 1-alfa-hidroxilasa, por lo tanto sirve como en ese contexto. Un tercer pilar podría ser la calcitonina, que no es muy utilizado, pero deben saberlo. Otro es el diurético de asa, porque es lo que viene después lo voy a explicar, y los bifosfonatos, que lo que hacen es disminuir la actividad osteoclástica. Esto a partir de varios efectos intracelulares, como la prenilación de las proteínas y otras cosas. Y por último lugar está la diálisis, y ya nada funciona. Entonces, ¿por qué para el manejo de la hipercalcemia podría usarse diuréticos de asa? Porque los diuréticos de asa bloquean el NKCC2, como recuerdan la furosemida, la talidomida, etc. Por lo tanto, va a causar el mismo efecto que la activación del receptor sensor de calcio. Va a disminuir la reabsorción de sodio y por lo tanto no va a haber estímulo para la reabsorción paracelular de calcio. Esto va a causar mayor hipercalciuria, y por lo tanto se usa en conjunto de hidratación endovenosa con furosemida, que es el principal manejo de la hipercalcemia. Y en cuanto a los diuréticos tiacídicos, lo que causan es bloqueo del NCC2 en túbulo contorneado distal, y esto va a hacer que aumente el gradiente electrogénico hacia nivel intracelular. Y esto va a hacer que entre el calcio por su canal del TRPV5, y esa es la forma en que causan mayor hipercalcemia, aunque no son en sí mismos originadores de hipercalcemia, sino que más que nada como que exacerban hipercalcemias preexistentes. Entonces la respuesta correcta era la C. El mieloma múltiple, que es un tipo de tumor de cáncer de células plasmáticas, se caracteriza por la combinación de hipercalcemia, hipofosfemia e hipercalciuria por un mecanismo PTH independiente. Como dijimos, varios tipos de tumores producen citoquinas proinflamatorias mediante liberación de citoquinas proinflamatorias, que interactúan con RANK y activan directamente los osteoclastos. La A era falsa porque la fosfaturia es de mayor magnitud que la liberación de fosfato de calcio y la absorción intestinal, que es indirecta por calcitriol. Por lo tanto, el efecto neto de la PTH, recuerden que es la hipofosfemia. Con respecto a la hipercalcemia, hipofosfemia e hipercalciuria en combinación, recuerden que esto se da en hiperpara primario o terciario. El secundario a enfermedad renal crónica, que es el único que deben recordar para fisiopato por este momento, se acompaña de hiperfosfemia porque disminuye la velocidad de filtración glomerular, una enfermedad renal crónica, por lo tanto disminuye la carga filtrada de fosfato, aumenta el fosfato extracelular. Y por último, el manejo de la hipercalcemia tiene como pilares la hidratación, eso es correcto, el uso de bifosfonatos, eso también es correcto, pero el uso de diuréticos, los que se usan son los de asa, por lo que dijimos que causan un efecto de hipercalciuresis similar a lo que pasa cuando se activa el receptor sensor de calcio. En cambio, los diuréticos de tiacídico, como la clortalidona y la hidroclorotiazida, aumentan la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal. Esto por lo que habíamos visto antes. Entonces, esto exacerbaría la hipercalcemia. Eso. Pasemos a la glándula suprarrenal, que es más importante que lo de calcio y tiene más preguntas. Hola a todos. Hola general. Entonces vamos a pasar a la pregunta 7, que como ya sabemos trata sobre trastornos de la glándula suprarrenal. Al igual que la pregunta anterior, el enunciado era bastante explícito en decir cuáles de las siguientes 4 alternativas era la correcta. Entonces, vamos a hablar primero sobre las explicaciones que fundamentan cada una, y al final vamos a explicar por qué, o voy a explicar por qué una es correcta y las otras 3 restantes son incorrectas. Avanzamos a la siguiente diapo. Ahí está. Ya, entonces,
empezamos por lo general, síndrome de Cushing. Como cualquier buen síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas que son comunes a un determinado espectro de ciertas enfermedades o patologías, el síndrome de Cushing significa el conjunto de signos y síntomas que son comunes a la exposición prolongada o a la exposición crónica de glucocorticoides al organismo. Entonces, acá por tema de tiempo, no ahondé en las características clínicas del síndrome de Cushing, pero es necesario que lo tengan en cuenta, tanto para fisiopatología como para medicina interna, los diferentes efectos clínicos que podemos entender, pero más que recitarlos de memoria, es necesario entender el porqué fisiopatológico de cada uno. O sea, el por qué estos pacientes tienen hiperglicemia, el por qué estos pacientes tienen dislipidemia, atrofia muscular, osteoporosis, porque tienen, no sé si lo dije, hipertensión arterial, que es una combinación tanto del efecto glucocorticoide como mineralcorticoide del cuadro. Porque solo en unas etiologías determinadas la mujer puede o no tener insurtismo y acné asociados. Entonces, todas esas cosas deberían más o menos tenerlas en cuenta por el porqué fisiopatológico, pero si se tiene alguna duda, también lo podemos ahondar o preguntar al final de las preguntas, ¿ya? Entonces, volviendo a la diapo, ahí englobé los tres cuadritos naranja, las principales causas bastante generales de por qué se puede dar este síndrome. Tenemos el hipercortisolismo, el pseudo-Cushing y corticoides exógenos. Recordar que la práctica clínica, la principal causa de este síndrome van a ser los corticoides exógenos, el tratamiento con corticoides exógenos, que se puede usar ante enfermedades inflamatorias, autoinmunes. Entonces, ante la sospecha de un paciente que tiene síndrome de Cushing, nosotros tenemos que ir a preguntar dirigidamente en la anamnesis cuáles son los medicamentos que está consumiendo y si alguno de estos corresponde a un corticoide. Por el otro lado tenemos el hipercortisolismo, que se define como el aumento de los valores plasmáticos de los glucocorticoides, pero derivado de una hiperfunción glandular. En su contraparte está el pseudo-Cushing, que es un aumento de la concentración plasmática de glucocorticoides, pero no por una hiperfunción glandular. Y se da por muchas cosas. Ahora vamos a empezar a ver las dos principales causas que se suelen preguntar en certámenes, o en controles, que es el embarazo y la obesidad y el alcoholismo. En el embarazo tenemos principalmente tres efectos que generan esta explicación del aumento plasmático de corticoides. En primer lugar, en el embarazo se asocia a un aumento de estrógenos. A su vez, el aumento de estrógenos aumenta la concentración de la globulina a la cual se unen los glucocorticoides casi en un 90%, si no me equivoco. Entonces, al aumentar la globulina que se une a los corticoides, existe un aumento del cortisol total, que ahí podemos ver en el cuadrito de abajo. Hacia la mitad, o sea, hacia la columna del medio, vemos que existe desde la placenta, alrededor del segundo trimestre, si no me acuerdo, así mal no me acuerdo, pero está en su apunte, existe desde la placenta una secreción de CRH. Y la CRH, como bien recordarán, es la hormona hipotalámica que activa a nivel de la hipófisis la secreción de ACTH y esta a su vez a nivel de la glándula suprarrenal la secreción de glucocorticoides y secundariamente de andrógenos. Entonces, en este caso, se puede asociar una hiperfunción glandular con el aumento del cortisol libre y del cortisol total. Y por último, que tenemos hacia la derecha, que en el embarazo también se asocia a una disminución del metabolismo hepático del cortisol, prolongando entonces su concentración o aportando al aumento de la concentración plasmática. Si bien en el embarazo, como podemos ver, puede existir cierta hiperfunción glandular por este aumento del CRH placentario, de forma global se explica por otras cosas, como por ejemplo el aumento de la globulina, como mencionamos, o la disminución del metabolismo. Por lo tanto, es por eso que de forma global el embarazo se considera un pseudo-Cushing. Por el otro lado, tenemos la obesidad y el alcoholismo. Y para entender estos conceptos, tenemos que echar mano, por así decirlo, al concepto de shunt cortisol-cortisona. Recordemos que a nivel de los tejidos puede existir ya sea la 11-beta HS2
de tipo 2 o de tipo 1, que estas son enzimas que median la reacción desde cortisol a cortisona en el caso del tipo 2 o de cortisona a cortisol en el caso del tipo 1. Pero ¿para qué funciona o para qué sirve este cambio enzimático, esta reacción? El cortisol tiene una determinada afinidad con su receptor mineral corticoides y la cortisona tiene una afinidad mucho menor. Por lo tanto, entre comillas, es una especie de, esta reacción para pasar de cortisol a cortisona es una especie de inactivación del cortisol en el órgano blanco. Esto toma mucha importancia en el riñón, donde el cortisol en condiciones fisiológicas existe el tipo de esta enzima, el tipo 2, que pasa de cortisol a cortisona, impidiendo que los glucocorticoides tengan acción mineralcorticoide en el túbulo colector, ¿ya? Impide, en palabras más fáciles, que el cortisol tenga efectos semejantes que la aldosterona. Eso en condiciones fisiológicas. En condiciones patológicas, es una de las explicaciones fisiopatológicas de por qué personas con un hipercortisolismo tienen hipertensión arterial, porque existe un aumento tanto de cortisol que esta enzima, el isotipo 2, se satura, por lo tanto, el cortisol a nivel del túbulo colector del riñón empieza a unirse con su receptor mineral corticoide y empieza a mediar efectos que antes realizaba la aldosterona. Entonces, el cortisol va a generar una reabsorción de sodio con la consecuente reabsorción de agua, con secreción de potasio, y va a tener una expansión del BEC con edema, hipertensión, etc. Ahora el isotipo 1, que es el que nos interesa en el marco de la obesidad y alcoholismo, porque esta media, como bien dice el esquema, que pasa, media la reacción desde cortisona a cortisol. O sea, por así decirlo, reactiva el cortisol para que tenga sus efectos glucocorticoides. Y la obesidad y el consumo crónico de alcohol activan o estimulan este isotipo de la enzima, de la 11-beta-HSD, y de manera que de forma periférica, en tejidos tales como el hígado, tejido graso, tejido muscular, si no me equivoco, existe mayor paso de cortisona a cortisol, aumentando sus valores plasmáticos. Y eso siendo la base fisiopatológica del porqué del pseudo-Cushing en casos de obesidad y alcoholismo. Pasamos a la otra diapo, que ahí pongo otras causas de pseudo-Cushing, que son estrés físico, estrés mental, desnutrición, trastorno alimentario, etcétera, trastornos anímicos, ahí para que lo vean. Pasando a la siguiente diapo. Esto es súper importante. No sé si han tenido la prueba de media interna, pero tanto en fisiopato como en medicina interna generalmente preguntan sobre los diferentes exámenes de laboratorio en un contexto de estudio de paciente con un cortisolismo. Entonces esta parte es necesario que la comprendamos bien para dar un buen certamen. Entonces, ante la evaluación, y bueno, una buena práctica clínica algún día. Entonces, tenemos la evaluación clínica del cortisolismo. La primera pregunta que nos debemos hacer es que ¿existe en verdad un hipercortisolismo? Entonces, para responder esa pregunta tenemos 3 pruebas diagnósticas que 2 de ellas siendo positivas ya nos dan el diagnóstico de un hipercortisolismo. ¿Cuáles son estas pruebas? Está el cortisol libre urinario de 24 horas, el test de supresión con dosis bajas de dexametasona o el test de Nugent, también se conoce, y el cortisol en saliva nocturna. Cada uno de ellos está, abajo puse los valores normales, ¿ya? Para que, por si ven el PPT después, para el estudio posterior. En el que me gustaría hacer un poquito más de énfasis es en el test de supresión con dosis bajas. ¿Por qué? Porque entendiendo la fisiopatología de este test, podemos echarle una repasada rápida a la fisiología del cuadro y a la fisiopatología de las distintas etiologías que pueden estar subyacentes a un cuadro de hipercortisolismo. Entonces empezamos que el eje empieza con el hipotálamo, que secreta CRH, que estimula la hipófisis, que genera
ACTH, la cual llega a la glándula suprarrenal y estimula la producción de glucocorticoides. Luego, los glucocorticoides generan un feedback o una retroalimentación negativa hacia la hipófisis y el hipotálamo, pero en específico hacia la hipófisis. O sea, el mecanismo de retroalimentación hacia la hipófisis tiene un poquito mayor de relevancia. Entonces, ¿qué se busca en este test de supresión con dosis bajas? En personas normales o en personas sanas, se administra glucocorticoides exógenos buscando esta asa de inhibición hacia la hipófisis principalmente. Entonces, si nosotros le damos, me acuerdo que en el día 1 a las 8 de la noche se da la dexametasona, se administra, y al otro día en la mañana ya se debería en una persona normal, reitero, haber generado esta retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis para que ya los glucocorticoides se hayan suprimido, hayan disminuido su valor plasmático. Y esto es lo que se refleja en los valores normales de la cortisolemia, que dice que es menor a un cierto valor, entonces deben estar suprimidos. ¿Qué pasa en personas con el hipercortisolismo? Existe un hipercortisolismo basal, no responde a esta retroalimentación negativa, por lo tanto vamos a encontrar valores de cortisol elevados o mayores a 1,8, que nos daría la fundamentación del la confirmación diagnóstica del hipercortisolismo. Y también hay que tener en cuenta que este test puede verse alterado también, o puede tener valores elevados, o sea, mostrando una falla de la supresión, no solo en un hipercortisolismo, sino que también en otras condiciones que eleven las globulinas a las que se unen los glucocorticoides, por ejemplo, el embarazo. Entonces, en el embarazo, y esa era una de las alternativas, en el embarazo sí puede presentarse una falla de la supresión en este test con dosis baja de dexametasona. Si avanzamos a la siguiente pregunta, o sea, al siguiente diapo, una vez ya respondimos a la pregunta, ¿existe un hipercortisolismo? Sí. Entonces, la segunda pregunta que nos debemos plantear es, ¿cuál es el diagnóstico etiológico detrás del hipercortisolismo? Entonces, la subpregunta que nos deberíamos hacer ahora ¿es ACTH dependiente o independiente? Para realizar eso, está el examen para medir las concentraciones plasmáticas de ACTH con el correspondiente valor normal ahí descrito. Entonces se nos abren dos caminos, si es dependiente o independiente. Por el lado de que esté dependiente, la ACTH plasmática, los valores van a estar muy abajo, muy bajos, va a estar suprimida. Entonces, ¿qué condiciones clínicas nos pueden decir que existe un hipercortisolismo, pero por inhibición, estos mismos glucocorticoides están inhibiendo a nivel de la hipófisis la liberación de ACTH, por eso está suprimida? Entonces, podemos sacar por pensamiento, por lógica, que la hiperfunción es glandular, pero de forma autónoma. A modo de comparación como el hipertiroidismo primario. Entonces, está el ACTH dependiente, la ACTH suprimida. Por lo tanto, ¿qué cuadros clínicos nos podrían dar esto? Nos dan cuadros clínicos que efectivamente afectan a la glándula suprarrenal. El adenoma o el carcinoma suprarrenal funcionante o la hiperplasia adrenal bilateral macronodular autónoma. Un nombre un poco largo. Entonces, estas son patologías propias de la glándula suprarrenal que ya más o menos tenemos nuestra sospecha clínica formada y sabemos que la localización está en la glándula suprarrenal, por lo tanto, para proseguir con el estudio, ya acá entraría la imagenología, en especialmente un ataque de abdomen. Si nos vamos por el otro lado, si la ACTH está aumentada o anormalmente anormal, porque en estas condiciones debería estar suprimida por el mecanismo de retroalimentación que ya explicamos, entonces esta debería ser por un efecto de la ACTH dependiente. Entonces lo primero que se nos viene a la cabeza es que si hay mucha ACTH es porque a lo mejor la hipófisis está secretando mucha. Y efectivamente esa es una enfermedad que se denomina enfermedad de Cushing, que es un corticotropo hiperfuncionante, ¿ya?, de la hipófisis. Sin embargo, puede haber otro lugar del cuerpo que no sea la hipófisis que esté secretando ACTH, como en el contexto de un síndrome paraneoplásico, que un tumor esté secretando ACTH, no necesariamente la hipófisis. Por lo tanto, tenemos el síndrome de secreción ectópica de ACTH. Entonces, como Claudio Méndez aquí pregunta,
si está suprimida la ACTH, porque nosotros, por retroalimentación negativa, podemos entender que está haciendo un efecto en los glucocorticoides de inhibición a nivel de la hipófisis. La hipófisis está bajando la ACTH, pero todavía tenemos un hipercortisolismo. Entonces podemos pensar que es un mecanismo de ACTH dependiente, como se muestra en el lado derecho del esquema, que no, o sea, que no depende. Ah, no, es independiente, sí, está mal en el esquema, es ACTH independiente, ¿ya? Ahí hay que arreglarlo en el esquema, creo que lo descargamos, pero sí, el lado que dice, o sea, en el estudio de TAC de abdomen sería independiente, ¿ya? Ahí hay un error. Entonces, ahí para reformular entonces el concepto, si la ACTH está suprimida y existe un hipercortisolismo, entonces la glándula suprarrenal está de forma autónoma secretando glucocorticoides. Entonces lo está secretando de forma independiente a la ACTH. Entonces ahí está mal el esquema, debería ser independiente. Volvamos un poco, pido disculpas, se ha dicho de paso. No, en la diapo anterior. Entonces, volviendo al tema de que si la ACTH está aumentada o anormalmente normal, es una ACTH dependiente. Sin embargo, acá hay diferentes etiologías subyacentes a este mecanismo, que puede ser la enfermedad de Cushing, síndrome de secreción ectópica de ACTH, como estábamos explicando, o también un síndrome de producción ectópica, pero de la hormona hipotalámica, de CRH, también en un contexto paraneoplásico. Entonces, para diferenciar para diferenciar o determinar cuál de estas etiologías corresponde al mecanismo ACTH dependiente, se necesitan otra batería de pruebas de laboratorio que los vamos a describir en la diapo que sigue. Ahora sí. Entonces, la segunda pregunta, la pregunta siguiente que nos tenemos que hacer es, ya tenemos un hipercortisolismo, y en el caso de que sea ACTH dependiente, o sea, la ACTH está elevada o anormalmente normal, ¿cuál es la etiología subyacente que corresponde? Si es enfermedad de Cushing, secreción ectópica de ACTH o de CRH. La primera prueba terapéutica a la que nos encontramos es el test de supresión con dosis altas de dexametasona, ¿ya? Que ahí tiene el otro nombre por el que se le conoce. Si nos vamos a la columna de la izquierda, en la enfermedad de Cushing, vemos que está el mismo eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, pero encontramos que si nosotros, el adenoma corticotropo funcionante está en la hipófisis, entonces pertenece al eje, entonces todavía presenta cierto nivel de supresión con los glucocorticoides, pero en este caso a dosis muy altas de glucocorticoides. O sea, es como una suerte de exacerbación de los parámetros normales. Recordemos que normalmente los glucocorticoides generan una inhibición a nivel de la hipófisis. En la enfermedad de Cushing hay un adenoma hiperfuncionante, entonces las concentraciones bajas de glucocorticoides exógenos no lo va a poder inhibir, pero concentraciones bastante altas va a generar una inhibición a nivel de la hipófisis. Así va a poder suprimir. Entonces entendemos el mecanismo fisiopatológico de esta prueba, de que al administrar glucocorticoides exógenos en dosis altas, se logra cierta supresión del adenoma corticotropo funcionante y se disminuye la producción de glucocorticoides en un momento posterior a la administración inicial de los glucocorticoides exógenos. Entonces, ¿cuál sería el resultado en una enfermedad de Cushing? En este test de supresión con dosis altas de dexametasona, una supresión mayor del 50% del valor basal del cortisol, que así se le denomina como positiva a esta prueba. En cambio, si nos vamos al esquema de al medio, tenemos la secreción ectópica de ACTH, que hay un tumor productor de ACTH que no pertenece al eje hipotálamo-hipófisis. Por lo tanto, por más que nosotros aumentemos las dosis de los glucocorticoides exógenos administrados, no va a poder inhibir a los tumores productores de ACTH. ¿Por qué? Porque estos tumores no presentan los receptores determinados para unirse a los glucocorticoides y generar su cascada de señalización intracelular. No están estos receptores.
Por lo tanto, por más que aumentemos la dosis de los glucocorticoides exógenos administrados, no vamos a poder generar la diapo anterior, no vamos a poder generar ¿cómo se llama? La inhibición a nivel de los tumores productores. Por lo tanto, en el caso de la secreción ectópica de ACTH, los resultados de este test de supresión va a ser, efectivamente, no va a haber una supresión, como se ve en el cuadrito de abajo. Por último, a nivel de la secreción ectópica de la CRH, son los tumores productores de CRH que estimulan a la hipófisis, generando ACTH, glándula suprarrenal, glucocorticoides. Entonces, si nosotros administramos glucocorticoides exógenos en dosis altas, podemos, de cierta manera, inhibir por retroalimentación negativa a la hipófisis, disminuyendo la secreción. Pero tenemos por el otro lado los tumores productores de CRH que van a estar secretando permanentemente CRH. Por lo tanto, sí se puede inhibir, pero no tanto como si fuera, por ejemplo, en una enfermedad de Cushing. Entonces, el resultado en esta prueba terapéutica o en este test sería una supresión, pero que no alcance el 50% del valor basal de cortisol. La segunda prueba, en la siguiente diapo, es prácticamente lo mismo, pero en forma de espejo. Si en el test anterior buscábamos la inhibición, la supresión, ahora vamos a buscar la estimulación. ¿Con qué? Con un test de estimulación con CRH, que es la corticorrelina de forma sintética. En la enfermedad de Cushing pasa casi exactamente lo mismo, pero como le digo en el espejo, la CRH sí estimula la hipófisis, por lo tanto el adenoma, que ya basalmente es hiperfuncionante, secreta mucho más ACTH en presencia de la CRH administrada de forma exógena. Por lo tanto, el resultado va a ser un aumento mayor del 50% de la ACTH y un mayor del 20% del cortisol, que en este caso sería una prueba positiva. Lo mismo pasa con la secreción ectópica, o sea, lo mismo digo que en la diapo anterior, pero de forma reversa. El CRH no puede estimular a los tumores productores de ACTH ectópico, por lo tanto no vamos a encontrar ningún aumento de ninguna hormona, ya sea cortisol o ACTH. Y en la secreción ectópica del CRH pasa, claro, nos mantenemos en casi lo mismo que pasa con lo que en el test anterior, de que la CRH puede estimular la hipófisis, entonces se genera un aumento de la secreción de cortisol, pero que no es mayor del 20%. A diferencia de la enfermedad de Cushing, que tú con la CRH exógena vas a estar estimulando algo que está ya hiperfuncionando de base. Por eso el aumento es tan marcado en ACTH y cortisol. Luego nos queda la última prueba, en la siguiente diapo, que es la muestra de ACTH en el seno petroso venoso inferior, que nos permite sacar esta, que es la relación ACTH petroso periférica, que en palabras más fáciles es la ACTH central versus la circulación periférica. Si es menor que 2, estamos ante un síndrome de producción ectópica de ACTH. ¿Por qué? Porque en la secreción ectópica hay mucha ACTH en la circulación periférica, por lo tanto la relación aumenta mucho el denominador, por lo tanto disminuye la relación, y en este caso menor que 2. En su contraparte, tenemos que la enfermedad de Cushing o el síndrome de producción ectópica de CRH genera una mayor producción de ACTH, pero a nivel de la hipófisis. Por lo tanto, si nosotros sacamos una muestra en el seno petroso inferior, que es como en el compartimiento central, por así decirlo, la ACTH va a estar muy aumentada. Por lo tanto, la relación se va a ir hacia a un valor mayor que 2. Por lo tanto, en la pregunta planteada, que ya llegamos a lo último, que fue un poco largo esta explicación, si avanzamos de diapo, la respuesta correcta era la letra C. ¿Por qué? Tenemos un hipercortisolismo confirmado, o sea, un test de Nugent, una cortisol libre urinario o salival elevados. Entonces ya tenemos la primera parte, la primera pregunta que yo les mencionaba, un hipercortisolismo confirmado. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Es ACTH dependiente o independiente? Existen, como dice la alternativa, ACTH, o sea, niveles plasmáticos de ACTH elevados, o sea, es dependiente. Ahora, la tercera pregunta, la etiología. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son enfermedad de Cushing, tumor secretor
o sea, tumor productor de ACTH ectópico o de CRH ectópico. Estamos en esas tres alternativas. Tenemos un test de Tyrrell sin supresión de cortisol, un test de estimulación con CRH sin elevación de ACTH y cortisol. Entonces, si recordamos lo que vimos en las diapositivas anteriores, un test de Tyrrell negativo con un test de estimulación negativo ya nos plantea la duda, o sea, el diagnóstico diferencial, nos orienta el diagnóstico diferencial hacia un clip. Yerek, avanza una. Hacia un síndrome de producción ectópica de ACTH. ¿Ya? Entonces, hasta la última coma, nosotros podemos decir, mira, es muy probable que estemos ante un síndrome de producción ectópico de ACTH. Ahora, la segunda parte de la alternativa decía, es esperable encontrar una relación ACTH petroso periférico menor que 2. Y claro, tenía razón, porque si nosotros, como dijimos anteriormente, secretamos de forma periférica mucho ACTH, se nos aumenta el denominador y la relación va a un valor menor que 2. Las otras alternativas, lo incorrecto, por ejemplo, en la pseudo-Cushing, no siempre se asocia a un cortisol libre urinario. Vimos que el embarazo es un Cushing, y en el embarazo se eleva el cortisol tanto total como el cortisol libre. El cortisol libre es el que se nos planteaba en la alternativa, que es el cortisol libre, en este caso urinario. Aquel que filtra porque no está unido a la globulina. En la alternativa B, tenemos un test de Nugent alterado, o sea, elevado, y niveles elevados de cortisol en saliva nocturna. O sea, primera pregunta, ¿tenemos un hipercortisolismo? Segunda pregunta, ¿es ACTH dependiente o independiente? Acá nos dice que la ACTH plasmática está suprimida. Entonces, si está suprimida, podemos decir que es alguna patología suprarrenal, adenoma, carcinoma o hiperplasia. Entonces decía que es mandatorio realizar un TAC o resonancia de tórax. No, porque ahí, en el caso de que nosotros estemos sospechando una patología propia o estructural, por así decirlo, de la glándula suprarrenal, lo que es necesario hacer en este caso es hacer un TAC, pero de abdomen, para ver efectivamente la glándula suprarrenal. El TAC de tórax está indicado cuando buscamos un tumor ectópico, un tumor que está secretando de forma ectópica ACTH, que generalmente está ubicado en el tórax porque generalmente se asocia a un cáncer de células pequeñas. Pero, como vimos, es ACTH suprimida, es independiente. Y la última alternativa, en el embarazo, como vimos, sí puede tener un test de Nugent aumentado, o sea, de Nugent aumentado. Entonces, no sé, o a lo mejor las dudas al final o al tiro, no sé si... ¿Cómo dice? Ahí. Avanzamos a la siguiente pregunta. Bien, entonces vamos a la última pregunta de la ayudantía, que es bien puntual y nos pregunta en relación a la enfermedad de Addison. ¿Es correcto afirmar que A, en la prueba corta de estimulación con ACTH responde aumentando significativamente los niveles de cortisol? B, que se asocia a hipernatremia por disminución de los niveles de ADH? C, que se presenta con hiperpigmentación de la piel e hipocalemia? Y D, que se acompaña de hipoglicemia e hipercalcemia. Entonces lo que vamos a hacer es revisar un poco lo que es la enfermedad de Addison. Vamos a la siguiente diapositiva entonces. Recordar que la enfermedad de Addison es una insuficiencia suprarrenal primaria, que está causado por un mecanismo autoinmune, un mecanismo de daño de tipo 4 celular, y además hay producción de autoanticuerpos. Y es importante recordar que esta enfermedad de Addison compromete la producción de las tres principales de la glándula suprarrenal. O sea, hay un compromiso corticoide, hay un compromiso de andrógenos, y hay un compromiso de mineralocorticoides. Entonces se va a presentar como un hipocortisolismo. Si vemos el esquema de la derecha, vemos que como la alteración está a nivel de la glándula, hay una disminución de los niveles de cortisol. Y por lo tanto ya no existe esa inhibición que ocurre a nivel central. Por lo tanto aumenta los niveles de ACTH y también los de CRH tratando de compensar esto. Y además muy importante para recordar para la clínica que el cortisol inhibe la secreción de ADH. Por lo tanto, si yo tengo bajo el cortisol, también va a aumentar el ADH, que es importante que vamos a ver después las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces, la siguiente diapositiva, vamos a ver el diagnóstico. Una de las principales pruebas es el test de corto de estimulación con ACTH o prueba de concitropina. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí se le da una dosis de ACTH recombinante sintético al paciente y después de 30 a 60 minutos se mide el cortisol. Y si el cortisol aumenta por debajo de 3 veces su valor basal, un valor menor de 20 sería una prueba positiva.
Recordar que en esta enfermedad tenemos una alteración a nivel de la glándula. Por lo tanto, si yo le doy ACTH, independientemente de eso, no va a aumentar los niveles de cortisol, que es lo que pasa en esta prueba. Entonces, en esta insuficiencia suprarrenal primaria, aunque yo le dé ACTH en esta prueba, no va a aumentar. Es importante recordar también qué es lo que sale en el cuadro de abajo, que es tanto diagnóstica para insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. ¿Por qué? Si tuviéramos una insuficiencia suprarrenal secundaria, uno esperaría que aumentando los niveles de ACTH respondiera a la glándula y aumentara los niveles de cortisol. Sin embargo, este aumento de niveles de cortisol en la insuficiencia suprarrenal secundaria es tardío. Es después de las 24 horas. Y en esta prueba, nosotros midimos los niveles de cortisol a los 30 y 60 minutos. Por lo tanto, recordar que esta prueba es diagnóstica tanto para insuficiencia suprarrenal primaria como secundaria, y en el caso de la secundaria es porque los niveles de cortisol aumentan de manera tardía después de 24 horas. En la siguiente diapositiva vemos otras pruebas que se pueden hacer para el diagnóstico. Esta es la prueba de tolerancia a la insulina. En esta prueba se le inyectan dosis de insulina al paciente hasta lograr una glicemia menor a 40. Y se considera diagnóstica de insuficiencia suprarrenal con un cortisol menor a 20. ¿Qué es lo que se hace en esta prueba? Se busca ver el efecto del equilibrio de la glicemia y la respuesta de las hormonas contrarregulatorias. Si nosotros damos una dosis de insulina, lo que vamos a causar es la hipoglicemia buscada. Y lo que esperaríamos en un paciente normal es que haya un aumento de todas las hormonas contrarregulatorias, entre ellas el cortisol. Eso es lo que busca esta prueba. Entonces, esta prueba es diagnóstica tanto de insuficiencia suprarrenal primaria como secundaria, porque no aumenta los niveles de cortisol cuando yo le doy insulina y bajo la glicemia. Yo después quisiera diferenciar si esta insuficiencia suprarrenal es primaria o secundaria, también se pueden medir los niveles de ACTH plasmático. En una insuficiencia suprarrenal primaria, como tengo bajo el nivel de cortisol, no hay inhibición a nivel central y por lo tanto hay un aumento de ACTH. Y la secundaria, esta se encuentra en la mayoría de los pacientes normal o también podría estar disminuida. Y ya específicamente para la enfermedad de Addison también se podrían medir los autoanticuerpos como la anti-21-hidroxilasa y los antirenales que salen abajo. Y por último, vamos a revisar las manifestaciones clínicas de la enfermedad y explicar un poco la fisiopatología. En esta enfermedad de Addison, recordar que hay una insuficiencia suprarrenal primaria y por lo tanto hay un exceso de ACTH. Este exceso de ACTH puede causar que el ACTH actúe en los receptores de melanocortina de tipo 1, que están nombrados hacia arriba, y por lo tanto causa hiperpigmentación tanto de la piel como de mucosas, lo que se observaría como melanoplaquias. En el segundo cuadro, tenemos un déficit de cortisol. Recordad que cortisol es una hormona contrarregulatoria y por lo tanto se manifiesta por hipoglicemia. En segundo, el cortisol inhibe la secreción de ADH. Por lo tanto, si tengo un hipocortisolismo, tendría un exceso de ADH. Tendría una mayor resorción de agua, balance positivo de agua, y por lo tanto también tiene hiponatremia el cuadro. Otro punto importante es que el cortisol es un sensibilizador de las catecolaminas y la angiotensina a nivel vascular. Por lo tanto, aumenta el tono vascular. En este caso, como hay un déficit de cortisol, tengo hipotensión, porque no tendría este efecto y habría una disminución del tono vascular. Y por último, también tenemos la hipercalcemia y la hiperfosfatemia. Normalmente el cortisol lo que hace es que disminuye la actividad osteoblástica, disminuye la absorción intestinal de calcio y también disminuye la reabsorción a nivel renal. Por lo tanto, si aquí tengo déficit de cortisol, pasa lo contrario. Tengo una mayor reabsorción intestinal, una mayor reabsorción renal también, y también se describe una actividad osteoblástica. Por lo tanto, también se manifiesta como hipercalcemia e hiperfosfatemia. Y por último, como les decía, en esta enfermedad hay un déficit de los tres ejes, andrógenos, cortisol, y el último que es los mineralocorticoides o la acción de la aldosterona al final. Si tenemos este cuadro que no tiene acción de aldosterona, tenemos un cuadro de hipotensión. Recordad que la aldosterona actúa a nivel distal renal y produce la absorción de sodio y agua. Por lo tanto, en este cuadro tengo lo contrario. Tengo una hipotensión porque no está actuando la aldosterona y tendría pérdida de sodio y agua. Y en ese mismo sentido, como no tengo acción de la aldosterona, también se produce una hipercalemia, porque al haber una menor resorción de sodio, también hay una menor secreción de potasio. Por lo tanto, también hay una hipercalemia y una calidesis disminuida, porque no hay acción de la aldosterona. Entonces, volviendo a la pregunta de la enfermedad de Addison, vemos la alternativa. Dice la A que en la prueba corta de estimulación con ACTH responde aumentando significativamente los niveles de cortisol. Pero como vimos en esta prueba, tanto en la insuficiencia suprarrenal primaria como en la secundaria, cuando yo doy ACTH no aumenta los niveles de cortisol. Por eso es falso, porque en esta enfermedad de Addison, si yo le doy ACTH, no aumenta los niveles de cortisol. Por eso es falso. En la B dice que se asocia a hipernatremia por disminución de los niveles de ADH. Pero como vimos y recordamos que el cortisol inhibe la secreción de ADH, y en este estado tengo
poco cortisol, pasaría lo contrario, tendría aumentado los niveles de ADH, tendría mayor resorción de agua y por lo tanto tendría hiponatremia. O sea, todo lo contrario a lo que dice la alternativa B. Y la C, que dice que se presenta con hiperpigmentación, que eso es verdadero. Recuerden que como está el ACTH aumentado, causa hiperpigmentación de piel y de mucosas, pero dice que también se asocia a hipocalemia. Y como vimos, si hay menores niveles de aldosterona, tendría una menor reabsorción de sodio y por lo tanto también menor secreción de potasio a nivel distal. Por lo tanto, también tendría una hipercalemia, no hipocalemia. Todo lo contrario, tendría menor secreción de potasio y por lo tanto hipercalemia. Y la D, que es verdadero, que vimos que este cuadro tiene hipoglicemia, porque no está la acción como hormona contrarregulatoria del cortisol, y también tiene hipercalcemia, como vimos, por la acción que tiene a nivel intestinal, renal y también una mayor actividad osteoclástica. Entonces, con eso ya estaríamos terminados. Se abre el espacio para cualquier duda o pregunta que tengan. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que justo de esto mismo. Es que había leído unas preguntas anteriores y la pregunta dice así. En un paciente con ACTH elevada, ¿cuál de las siguientes